Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a este webinar organizado por el capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy vamos a hablar de una entidad que, como lo recuerda Eduardo Galeano en el libro Chagas, una tragedia silenciosa, es una entidad por momentos olvidada, pero frecuente en nuestro país y en nuestros países y causa importante de morbimortalidad cardiovascular. Para ello contamos hoy con la presencia de una autoridad en el tema, posiblemente una de las personas que más investiga y más sabe de Chagas en nuestro país y en América Latina, el doctor Luis Eduardo Echeverría, quien es médico internista cardiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y es el jefe y director del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia, director del Consejo Científico de Enfermedad de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología, quien nos va a presentar su ponencia Chagas versus COVID-19, la muy particular historia de dos epidemias diferentes con similitudes sorprendentes. Luis Eduardo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Estuviste poético en tu presentación, eso está bastante bien, porque esta es una enfermedad muy interesante, una enfermedad que nos toca, una enfermedad muy latinoamericana. Y hoy quiero hablar, en medio de la pandemia, sobre la colisión de estas dos enfermedades en el mundo, Chagas versus COVID, una que tiene los focos, las luces en estos momentos, es el prime time del COVID en el mundo, todo el mundo está pendiente, y una que es como la cenicienta de la historia, que siempre estuvo olvidada y ha estado olvidada, y que por ser una enfermedad de nosotros, de Latinoamérica, está dentro de una de las grandes enfermedades tropicales en las que nadie le presta atención. Ustedes ya saben, esto fue lo que pasó este año. Básicamente, el último año interesante de nuestra historia fue el 2019 y en el fin de año del año pasado ya empezaban los primeros brotes en Wuhan de coronavirus en el mundo, después llamados COVID-19, y esto es lo que llevamos este año, entre el miedo, entre la desesperación, entre el encierro, entre la soledad y entre muchos otros sentimientos que han aflorado en nosotros por el rebrote de una enfermedad que no esperábamos, de una enfermedad que estaba ahí, esto era absolutamente posible, pero que creíamos que no nos iba a tocar. Cuando se leían las noticias en China, bueno, esos son los chinos, pobrecitos ellos. Y ahora estamos en esa situación y bueno, tratando de hacerlo mejor por nosotros, por nuestros pacientes sobre todo, y por las personas que están con nosotros para que todo el mundo esté bien, y en ese interín tratar de no morirnos de hambre. Esto es una epidemia con todas sus letras y en todos los sentidos. Ahora la pregunta es, ¿esa es la peor epidemia, es la peor pandemia de la historia? Digamos la epidemia, porque no todas han tomado el mundo entero. Voy a contar una historia para que entiendan por qué está lejos de ser eso. Esto pasó en la abadía de San Francisco, en Kilkenny, un pequeño pueblo del norte de Irlanda, el 17 de junio de 1349. Esa abadía tenía 20 monjes franciscanos un año antes de que ocurriera la gran peste bubónica. Y el último de ellos, Fray John Clean, un día antes de morir, ¿cierto? Ese día, el 17 de junio, escribió esto en su diario, que empezó siendo una especie de crónica sobre las costumbres de Kilkenny, sobre lo que pasaba en el pueblo, y terminó siendo un diario de la peste. Y decía Fray John Clean, escribo esto por si, después de esta peste, alguien de la raza de Adán sobrevive para leerlo. Eso lo escribió un día antes de morir, pero nos dejó un testimonio valioso donde hemos aprendido mucho de lo que hoy se sabe sobre la peste bubónica, sobre los síntomas, sobre las cosas que pasaron. Y ese era el sentimiento de desesperanza en ese momento. Mucha gente pensaba que iba a morir y que probablemente estaban viviendo el apocalipsis. COVID-19 no está ni en el top 3 de las epidemias más graves que hemos sufrido en la historia. Así que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Ojalá tuviera conflicto de interés, digo yo siempre. Pero eso significa que alguien está preocupado por la enfermedad de Chagas. Pero a nadie, realmente no a mucha gente le interesa, y no hay investigación a gran escala patrocinada por grandes centros que nos permita dar las soluciones que necesitamos para mejorar la vida de nuestros pacientes. Y fíjense que el ranking probablemente es este, ¿no? Sí, estos son
interesante, piso capitalist y más fuentes, yo verifiqué de la OMS y del CDC, probablemente la peor fue la peste bubónica o la muerte negra, ¿sí? A mediados del siglo XIII, en donde casi se calcula que aproximadamente 200 millones de personas fallecieron. De pronto este es el peor cálculo. Se cree que fueron 70, 50, pero lo que sí es cierto es que cercano al 30 o 50% de la humanidad murió durante la peste bubónica. ¿Sí? La viruela, perdón, no lo hizo en un año, lo hizo en siglos, ¿sí? Pero acabó con la vida de 56 millones de personas y se calculaba que cada año había brotes que mataban entre 400.000 a 1.000.000 de personas. Siempre pasaba, venía recurrentemente la viruela y destruyó el 90% de la población nativa de América cuando los europeos la introdujeron en su conquista o su colonia en América. Y finalmente la gripe española, ese es el top 3. La gripe española, si acá hay la mayoría de los que estamos acá, creo, nacimos en el siglo pasado, pasó en nuestro siglo, pasó en el siglo XX, en el siglo donde nacimos, ¿sí? Y eliminó en el cálculo, este sí el más optimista, 40, 50 millones de personas, pero se cree que pudieron ser 100 millones de personas las que murieron. Y una de las más letales, la plaga de Justiniano, es la cuarta. Y esa es interesante porque esa probablemente derrotó un imperio, el Imperio Romano. Así que si uno quisiera, el coach ya no está acá en esta posición, probablemente se ubique un poquito más arriba. Y al final, si las cosas salen como pensamos o como creemos, creo que ni siquiera entrará en el top 10 de las grandes epidemias del mundo. Ojalá pase eso. Si entra en el top 10, máximo queda de octava, ¿cierto? Si no podemos hacer algo este año para detener o enlentecer esta peste. Así que la peste bubónica probablemente fue la peor y sí, estuvimos en algún momento cerca de la extinción en la Edad Moderna, no antes, cuando éramos 10.000 Homo sapiens caminando por las llanuras africanas, donde cualquier cosa nos pudo extinguir, sino ahora, en la época moderna, ¿sí? Probablemente esto fue lo más cercano que estuvimos. ¿Debíamos estar preparados para una epidemia? Bueno, ya les dije, las epidemias están ahí y han venido recurrentemente por nosotros. Sin embargo, básicamente el hombre y el Homo sapiens ¿sí? Se ha deshecho de cada uno de sus enemigos, de sus probables depredadores en la historia. Y en los últimos 200 años, después de la época industrial, nos hemos metido en algo que se llama la sexta extinción masiva, ¿sí? Después de la que mató a los dinosaurios y algunas otras más. Y esta probablemente es la más letal de la historia. Cualquier mamífero o carnívoro o animal que pesa más de 1.000 kilogramos ha desaparecido de la historia. La gran extinción de la megafauna, sobre todo terrestre, y ya vamos hacia allá, hacia los mares, probablemente tiene un nombre y es el hombre, el Homo sapiens. Y así van los animales intermedios y medianos, ¿sí? Así que básicamente nuestra inteligencia, entre comillas, si eso se puede llamar inteligencia, nos ha permitido, provisto las herramientas para mantenernos y para ser el top, digamos, en la cadena alimenticia, pero también, desafortunadamente, para destruir la naturaleza, meternos en su entorno con las consecuencias que eso tiene, ¿sí? Pero hay algo con lo que nunca hemos podido, y es la famosa amenaza microscópica, bacterias, hongos, virus, protozoarios, otro tipo de organismos que no vemos a simple vista y que vienen de forma cíclica a atacar al ser humano y a mermar el número de los que somos. Y en estos momentos, obviamente, estamos pasando. Así que contra la amenaza microscópica nunca hemos podido, y de hecho, nuestra única víctima, por decirlo de alguna manera, erradicada de la faz de la Tierra, a pesar de que en CDC hay alguna caja de Petri con eso y también otra en Rusia, es la viruela. De resto, no más. De resto, nunca lo hemos hecho. La única erradicada que tengamos análisis y registros, sarampión, varicela y otras siguen dando vuelta por ahí en brotes esporádicos. Polio también. No en la forma como lo solíamos ver, pero en brotes esporádicos siguen ahí, siguen vivas y siguen latentes. Así que si nos debemos preocupar, vienen cíclicamente. Y acuérdense que acá está la peste de Justiniano,
los ejércitos romanos y fue para muchos la principal causa de la caída del imperio, ¿cierto? Así que fíjense lo que puede causar una epidemia. La peste negra o la muerte negra, demoramos casi 200 años en poder recuperar el número de población que se tenía en Europa en esa época, después de que la muerte negra atacó cruelmente y brutalmente sin saber qué era a los seres humanos. Obviamente no llegó nunca a América, gracias a Dios, porque no conocían que era América en ese momento y nosotros los conocíamos a ellos. Así que obviamente esta epidemia va a cambiar el mundo de otra forma, pero nunca habíamos estado tan preparados, digamos, a pesar de que no la esperábamos, o habíamos tenido tantas herramientas para luchar contra esta enfermedad como hoy. Por lo menos conocemos qué es y hemos aprendido en el transcurso de la epidemia cómo se transmite y cómo podemos pararla, y de pronto, y es muy probable que eso pase, podamos conseguir la vacuna en algún momento del próximo año. Dudo mucho que sea en este. Pero obviamente hoy todo es COVID. Hoy todo lo que pensamos, nuestras más pequeñas actividades tienen que ver con el COVID y su diseminación por el planeta, porque obviamente es uno de los patógenos más infectantes y con más capacidad de propagación que ha existido en la historia, a pesar, gracias a Dios, de que su letalidad no es ni cerca la más alta entre todas las pandemias o epidemias que le mostré. Pero ¿qué pasa cuando este pequeño virus de micras se encuentra con nuestro protozoario amigo, el Trypanosoma cruzi? Esto obviamente no es una representación real, porque los tripanosomas son organismos más complejos y mucho más grandes que un virus. ¿Qué pasa cuando estas dos enfermedades coexisten? Y lo más interesante, hay similitudes en estas dos enfermedades, y yo he encontrado algunas que quiero compartirles en esta charla sobre cosas interesantes, más históricas, más curiosas que encontramos del Chagas, que se podrían parecer a lo que estamos viendo. Para entender esto, primero, enfermedad de Chagas en 2 minutos. Ya ustedes saben que es transmitida por un protozoario, o es producida la enfermedad por un protozoario que se llama el Trypanosoma cruzi. Y básicamente sus vías de transmisión, la más importante en humanos, que no en la naturaleza, es la deposición o el contacto con el vector, la deposición del vector, no la picadura. Pero también hay una forma de transmisión de madre a hijo, la forma congénita, la transmisión oral, que es cada vez más importante, sobre todo en sitios o en comunidades no endémicas, la transfusional, accidental en laboratorio, y el trasplante de órganos puede pasar. Cuando tienes eso, tienes una fase aguda donde el 90% de los pacientes son oligosintomáticos o asintomáticos, y un 10% de los pacientes tienen síntomas. De estos, un porcentaje importante muere. De acuerdo a la forma vectorial es menos frecuente, la oral tiene una letalidad en Colombia casi del 15%, y después entras en una fase que se llama fase crónica o indeterminada. Y pueden pasar dos cosas, estos 3 o 4 décadas de tu vida, 30% de los pacientes, o mejor, lo otro, 70% de los pacientes, mueren de otra cosa. Si siguen indeterminados, siempre encontrarás el parásito, a menos que hayas hecho el tratamiento y no te da nada, mueres de otra cosa, no del corazón. Pero 30% de estas personas que llevan o traen la enfermedad desarrollan la forma clínica, que puede ser compromiso cardíaco en la mayoría de los casos, el simodema 1, que es el que tenemos acá, básicamente compromiso cardíaco. Yo nunca he visto, y he visto cientos de pacientes con enfermedad de Chagas, forma gastrointestinal, pero en el sur del continente, en el centro sí hay forma gastrointestinal, y algunos pacientes tienen una combinación de las dos formas de compromiso cardíaco. Así que es una enfermedad, a pesar del título de mi conferencia, endémica en Latinoamérica. No está teóricamente, aunque yo no creo mucho en esa teoría. Si alguien por ahí, creo que hay alguno que otro de República Dominicana me está oyendo, no está en territorios no insulares, teóricamente, pero tienen todas las condiciones para estar allá, pero no se busca de forma activa. Así que nuestra enfermedad, no hemos hecho mucho para entenderla, combatirla en los últimos 100 años. Pero bueno, esa es la forma endémica, pero también existe una forma epidémica, sitios donde esta enfermedad es nueva, y solo en Estados Unidos se considera que
personas viviendo con la enfermedad de Chagas, 80.000 en Europa. Sí, obviamente la forma en la que se fueron, uno se pregunta cómo pasó esto, cómo sitios que no tenían la enfermedad de base ahora tienen la enfermedad. Bueno, por los puertos. Acuérdense que la peste negra arribó a Inglaterra aproximadamente en 1348. De ellos saben exactamente el sitio a dónde llegó, ¿cierto? Y tienen una placa, ¿sí? En el puerto que recuerda que por ahí entró la peste negra y que acabó el 50 o entre el 30 al 50% de la población del Reino Unido. Después se movió a Escocia, después se movió a Irlanda y obviamente tuvo consecuencias desastrosas como en Europa. El COVID vino a nosotros desde China por la movilización de personas que tenían la enfermedad a otros sitios, a Europa, y de Europa a América, y finalmente a todo el mundo, como ocurrió pasando. Pero bueno, ya sabemos que la peste negra entró por los puertos, el COVID por los aeropuertos y el Chagas. Esto es interesante porque obviamente no hay forma vectorial en otros países, no hay forma vectorial en Europa, hay forma vectorial, y esto es interesante, en Estados Unidos, en el sur, pero no están dadas las condiciones por el tipo de vivienda. Han sido descritos entre 7 u 8 casos de transmisión vectorial en los últimos 100 años en Estados Unidos, pero no más de eso, mientras que la transmisión por la migración del vector, y acá el vector somos, no olvídense del triatomino, el vector somos nosotros, y la mayoría de personas que sufren de enfermedad de Chagas en el resto del mundo, el 99.9%, son personas que se movieron de zonas endémicas a zonas que no son endémicas. Así que nos movimos hacia allá, y lo interesante es que estas personas, igual como las personas que viven en Latinoamérica, que vivimos en Latinoamérica, desarrollan la cardiopatía. Así que hay 65.000 de esos 300.000 personas que hay en Estados Unidos con cardiopatía chagásica, y esta es una de las peores formas de compromiso del corazón, y pocos saben ellos de cómo manejarla, y nosotros también, ¿no? De cómo manejarla y sobre todo de cómo identificarla. Y hay particularidades muy interesantes en esta enfermedad, pero que no voy a tocar en esta conferencia. Hay 20.000 pacientes con cardiopatía dilatada chagásica en Europa. Así que rara vez, y esto pasa frecuentemente, se descubre o se encuentra la causa de la cardiopatía dilatada en Estados Unidos, en centros. Hay algunos centros que son especializados o que tienen médicos latinoamericanos trabajando en ellos, en que es más fácil, pero en otros sitios es más difícil, y al menos he visto 2 o 3 conferencias de un caso raro que terminó siendo enfermedad de Chagas, uno en Alemania, por ejemplo, y se demoraron casi 2 años en hacer el diagnóstico, o sea, que lo vio un médico latinoamericano y pensaron en Chagas después de que le habían hecho miles de exámenes clínicos. ¿Sí? Bueno, la historia del coronavirus no tiene que ver con los seres humanos, es una zoonosis. Ya ustedes lo saben, siempre presente en murciélagos y en otros animales, pero se cree fuertemente que no fue el murciélago directamente el que contaminó probablemente a la primera persona, sino el pangolín, que es digamos, conviven con el murciélago en las mismas zonas, y fue obviamente nosotros metiéndonos en el medio ambiente de estos animales que no tienen la culpa, que tienen sus propios virus como nosotros tenemos los nuestros, en donde algún momento alguna mutación hizo que ese coronavirus pudiera infectarnos a nosotros, y bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia. Cuando ustedes ven el ciclo evolutivo de la enfermedad de Chagas, siempre ven una cosa en común, ya sea en el de CDC o en la gráfica de OMS, está de la doctora Karen Byrne, que es basada en la de la OMS en New England hace algunos años, que es muy, muy bonita. Y hay una cosa que puede ser un error. El ser humano está en la mitad, ¿sí? El ser humano como el huésped principal del Trypanosoma cruzi. No hay nada más falso que eso. De hecho, es bastante accidental, ¿sí? Nunca se trató del Homo sapiens, ¿cierto? Pero ¿cómo lo supimos? ¿O cómo se descubrió esto? Porque, bueno, Trypanosoma cruzi, ya les dije que produce enfermedad por muchos mecanismos, no solamente por la presencia del parásito, sino mecanismos inmunológicos en el corazón del ser humano. El Trypanosoma cruzi tiene un primo, y un primo muy cercano, que se llama el Trypanosoma brucei. Ustedes conocen el Trypanosoma brucei, probablemente lo han oído, porque produce la enfermedad del sueño. No está en ningún otro continente diferente a África, y nunca
¿Cómo puedes tener un primo hermano en otro continente, ¿sí?, que no fue acarreado y que está absolutamente adaptado a la vida silvestre de África, como el Trypanosoma cruzi está adaptado a la vida silvestre de América? Eso llevó millones de años, ¿cierto? El doctor Steven, que habla sobre la historia escrita en los genes, encontró que los genes, o que la mayoría de material genético era muy similar entre las dos clases, cruzi y brucei, y que pueden contar un antecedente hace millones de años, más de 100 millones de años, un antecedente común entre los dos. ¿Cómo pasó eso? Bueno, la historia, esa es otra historia muy interesante, y esto es sobre, en 1915, sobre un individuo, un alemán que se llamaba Alfred Wegener, un geólogo alemán, y Alfred Wegener descubrió algo muy interesante. Él descubrió algo que ya se había visto en los mapas cartográficos desde el inicio, después del descubrimiento de América, y es que había una increíble concordancia entre la costa de América y la costa de África. Sí, casi que podían cazar uno a uno con algunas pequeñas diferencias, rotando un poquito el continente europeo. Pues él estuvo en las costas, tanto de Brasil como de África, y encontró que los materiales geológicos eran muy similares hasta hace aproximadamente 200.000, 250.000 millones de años. Formuló su teoría de que la Tierra estaba unida en un solo supercontinente, la famosa Pangea, ¿sí? Y que obviamente se separaron y que los continentes están flotando a la deriva a una velocidad que él calculó mayor, pero se equivocó, y después los cálculos dicen que aproximadamente se mueven 2.5 centímetros por año, se desplazan los continentes. Así que este único continente compartía flora y fauna antes que empezara su deriva continental de lo que vemos ahora, y lo más interesante es que algún día, miles de millones de años adelante, estemos o no acá, probablemente se vuelvan a encontrar. Y esa flora y esa fauna que se compartía entre los continentes, cuanto era uno, tiene una gran particularidad. Si ustedes ven África y América y las separan, ¿sí?, el delta del río Congo coincide completamente con el delta del río Amazonas. Y sabemos también, y eso se había descubierto mucho antes, que el río Amazonas en algún momento no desembocaba en el Atlántico, sino en el Pacífico, y su corriente o su rumbo era totalmente contrario al que tiene ahora. Así que Congo y Amazonas son ríos similares, y lo más interesante es que la prevalencia de la zoonosis, de la tripanosomiasis americana y africana, coinciden en donde se tocan los continentes Amazonas y el delta del río Congo, y ahí en una extensión que tiene que ver con flora y fauna que se desarrolló de forma diferente después de millones de años de separación. Así que lo más interesante de esto es que si existió Trypanosoma hace 250 millones de años, y los últimos vestigios, los primeros vestigios de seres humanos son hace 400.000 años solamente, y humanos en América solo 30.000 años, sabemos que el Trypanosoma vivió muchísimos millones de años sin la presencia de un solo ser humano que no hace de ninguna forma parte de su ciclo natural, y es solo parte de su ciclo accidental, y es una de las razones que probablemente no nos hemos adaptado a ella. Así que nunca se trató del Homo sapiens hablando del Trypanosoma cruzi. Es una zoonosis donde la transmisión oral es la principal fuente de transmisión en la naturaleza, y por ejemplo, en los faras, no sé si los conocen, en la costa le decíamos zorrochuchos, ¿sí? Didelphus marsupialis es el nombre científico. En bosque tropical hay una infección entre el 60 a 70% están infectados por Trypanosoma, y eso en la forma natural. Así que hay Trypanosomas en casi todos los continentes, excepto en Europa, y han tenido una adaptación diferente a donde han estado. Así que el COVID claramente es una zoonosis, Chagas claramente es una zoonosis, pero el COVID está fuertemente conectado con los murciélagos, ¿cierto? Y el Chagas teóricamente no. Pero acá hay otra sorpresa. Esto escribía Jamie Steven, que es uno de los tipos en la Universidad de Exeter que más ha trabajado en Chagas, increíblemente, Reino Unido. Y él escribía esto en uno de sus artículos en Parasitology Today. Él decía: la ausencia de un registro fósil ha hecho que la evolución de los protozoos haya permanecido en gran medida en el terreno de la especulación.
avances en biología molecular y en análisis genético, sin embargo, están permitiendo que la historia escrita en los genes sea interpretada. Y acá hay una historia escrita en los genes del Trypanosoma cruzi. Y esto es lo interesante. Fíjense esto, ¿sí? Hay un origen o un tripanosoma, donde está la flecha, el no especificado, que es el origen común entre el Trypanosoma cruzi y otro tripanosoma que también es americano, el Trypanosoma rangeli. De hecho, hay muchas personas en Latinoamérica infectadas por Trypanosoma rangeli. El problema es que Rangeli por sí solo no tiene capacidad patogénica de producir enfermedad en seres humanos, aunque hay algunos artículos por ahí que nos dicen que la coexistencia entre los dos podría exacerbar la patogenicidad del Trypanosoma cruzi. Y estuvieron separados algunos años, no tantos millones como el Brucei, ¿sí? Pero increíblemente tienen un origen común. Y qué sorpresa de dónde viene el origen común entre Trypanosoma cruzi y Rangeli. Del tripanosoma, del murciélago, ¿cierto? Así que los murciélagos tienen algo, ¿sí? Y probablemente hace algunos millones de años, ¿sí? Algún murciélago fue el causante de la infección o la coinfección de otras especies y estos tripanosomas se mutaron, evolucionaron para adaptarse a esas nuevas especies, a esos nuevos mamíferos terrestres. Mucho viene del murciélago, ¿cierto? Hay algo con los murciélagos que no entendemos, pero el 50% de las zoonosis que hemos tenido en la historia tienen que ver con los murciélagos. Y bueno, esto es bien interesante, les recomiendo este artículo, porque dice por qué los murciélagos tienen esa capacidad de tener gérmenes que después se nos van a nosotros y cuáles podrían ser las razones por las que esto pasa. Pero bueno, esto no es la razón de esta charla. COVID-19, por otro lado, es el gran ecualizador y esto es muy interesante, ¿sí? Esto es Today, hace 2 o 3 meses, que mostraba las grandes personalidades que han tenido COVID, ¿cierto? Sí, el príncipe de Gales, por Dios, la realeza británica, o actores de la talla de Tom Hanks, múltiple ganador de Oscar, o cantantes como Pink. Todas estas personas han tenido COVID. Pero cuando yo les digo, acuérdense de una personalidad pública que haya sufrido de Chagas, probablemente no se acuerden de ninguna, porque es una enfermedad de personas que en general sufren también de la pobreza por su hábitat, sobre todo en la transmisión vectorial. Entonces, no conozco muchas personas, pero es interesante, ¿cierto? 2 británicos, uno es el príncipe de Gales, la realeza, el primero en la línea de sucesión, y el primer ministro británico tuvieron COVID, 2 ingleses ilustres con COVID. Pero hay un inglés muy interesante de hace 2 siglos, antes de que conociéramos que la enfermedad existía, que pudo haber tenido increíblemente Chagas. Y esta historia es muy interesante, así que se las cuento. Y este es un barco que se llama el HMS Beagle, que es un barco que ayudaba cartográfico, donde trataban de delinear las costas del mundo, Inglaterra, y tratar de conocer un poquito sobre especies naturales. Y este es el capitán de ese barco, Robert Fitzroy. Y Robert Fitzroy necesitaba un naturalista en el barco. Y después de muchas vueltas y de 2 o 3 que le dijeron que no, uno de los profesores de Darwin le recomendó a este muchacho, a Charles Darwin, y dice, este es el tipo, es soltero, él paga su viaje, era muy bien acomodado Charles Darwin, y él va contigo y es un tipo brillante. Así que ese fueron los viajes de Darwin, esta quedó un poquito antes, y esto fue el recorrido del Beagle. Ustedes recuerdan el Beagle, sobre todo por su última parada, las Islas Galápagos. Pero probablemente hay una perdida en la historia del tiempo que fue muy importante para esta historia, y es la parada que hizo en Valparaíso, ¿sí? En 1835, y en Valparaíso, 34, más que el 35, él emprendió una expedición desde Valparaíso a través de los Andes que lo llevó a Mendoza, en Argentina. Pasó de un país a otro y tiene una placa en Mendoza que recuerda probablemente a uno de los tipos más importantes que ha pisado suelo mendocino en la historia, tan importante para la historia de la ciencia y la humanidad como Charles Robert Darwin. Pero hay una cosa interesante. Darwin sufrió en sus últimos años de una enfermedad que lo postró, que le producía fatiga crónica y se fatigaba, problemas gastrointestinales, incluyendo
tomar, ¿cierto? Y eso era muy interesante porque son los mismos síntomas que sufren algunos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Durante su viaje en el Beagle, y esto está en las crónicas, él mismo lo escribió, él estudió el triatoma reduvidae, ¿sí? Que es un huésped, aunque no es normalmente un vector infectante. El triatoma infectan sí en el sur del continente, y acá Rhamnosus prolixus y triatoma dimidiata en Colombia, en Venezuela. 4 meses lo estudió en Chile. Y entre septiembre y octubre de 1834 tuvo un cuadro febril severo que nunca se supo qué era, ¿cierto? Así que tuvo que retornar a Valparaíso, ¿sí? Antes de cruzar los Andes. Después de esta enfermedad se recuperó, algunos piensan que fue fiebre tifoidea, pero no tuvo nadie más, solo Darwin, ¿cierto? Y nadie tuvo los síntomas. Así que es interesante, es un tipo que vivía o dormía durante su viaje en el hábitat del triatoma y triatomas infectados con un cuadro febril muy similar. Es un cuadro largo, difícil de diagnosticar del Trypanosoma aureus. Entonces, bueno, meses después, también en 1935, 3 o 4 meses después, cuando cruzó los Andes, él describió cómo había sufrido la picadura con inflamación e induración de un insecto reduvidio, ¿cierto? No lo mencionó más, no nos lo pintó, no tenemos la menor idea, pero muchas personas y muchos escritos relacionan a Charles Darwin con la posibilidad de haber tenido enfermedad de Chagas. Hay una forma de saberlo, está en la abadía de Westminster, pero bueno, nunca lo han dejado sacar para saber y encontrar ADN de Trypanosoma cruzi, que es fácil de encontrar. Bueno, no es fácil de encontrar, pero se puede encontrar, y se han encontrado en momias precolombinas de 7.000 años de antigüedad. ¿Qué pasa cuando estas dos infecciones coexistan? Y bueno, eso hemos tratado de ver qué pasa con pacientes que sabemos que esto le da a pobre o a ricos, pero sabemos que la población más vulnerable, no solo por edad, también por estatus socioeconómico, se muere más, ¿sí? Así que estos son pacientes normalmente en condición de vulnerabilidad porque tienen enfermedad cardiovascular, porque en general es una enfermedad que se asocia a pobreza, no siempre, pero en el 95% de los casos. Y esa es la razón por que World Heart Federation, la Sociedad Interamericana de Cardiología, el DNDi, decidimos empezar a hacer un documento en donde tratáramos de hacer un ejercicio mental de todas las variables en donde nuestros pacientes con enfermedad de Chagas, casi 5 millones en el continente, 300.000 en Estados Unidos, 80.000 en Europa, y hay en Japón, y hay en Australia, ¿qué pasaría con estos pacientes cuando tuvieran enfermedad de Chagas? Y bueno, hay que poner la cuestión de que no siempre lo que nosotros teorizamos resulta ser cierto, y eso pasó en todas las epidemias. Y les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Durante la Edad Media, la Iglesia sostuvo que los gatos eran seres del demonio, ¿cierto? Seres de Satanás, aliados a Satanás, y alentó su tortura y eliminación. La población felina disminuyó drásticamente, libre de sus enemigos naturales. La población de ratas aumentó dramáticamente, y ya unos años después supimos que las ratas eran el verdadero hospedero de la Xenophila cheopis, que era el hospedero de la Yersinia pestis, que era el agente causal de la peste bubónica. Así que no todo lo que hemos colocado en ese documento, que probablemente en 3 o 4 semanas, hoy tuvimos la última reunión, salga publicado, se basa en alguna especulación y algunas bases fisiopatológicas de mucha gente que ha trabajado con Chagas mucho tiempo. Pero lo primero que no es especulación es si tienes Chagas determinado, o sea, la forma que compromete el corazón, no hay mucho que discutir. Tu riesgo es muy, muy alto. Y sabemos que el principal factor de muerte coexistente con mortalidad en pacientes con COVID, después de la edad, hablando solo de comorbilidades, es la insuficiencia cardíaca persistente. No la que tienes durante el COVID, sino la insuficiencia cardíaca, el paciente que tenía insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica antes del desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Y acuérdense que por sí sola, la cardiomiopatía chagásica tiene mayor mortalidad que cualquier tipo de miocardiopatía con la que comparen. Mata más que los isquémicos, mata más que los idiopáticos, mata más que los hipertensos. Estos pacientes se mueren mucho más. Y algún día obtuvimos datos de ensayos clínicos, pues de eso no eran datos aleatorizados, y encontramos que a pesar de que los pacientes
tenían mejor tasa funcional, eran más jóvenes, ¿sí? Y tenían poca comorbilidad, menos que los isquémicos y los que no isquémicos. Los pacientes, ese es el rojo, tenían mayor desenlace compuesto entre hospitalización y mortalidad y se morían mucho más que los otros tipos de cardiopatía. Así que Chagas es muy letal, no importa cómo te sientas, y progresa muy rápido si no la detienes. Además, esto es un centro, Olivet View Medical Center en Los Ángeles, Chivame y Mandy. Hemos trabajado en algunas cosas en conjunta. Ella no es latinoamericana, sin embargo, es una experta de Chagas y tiene un centro de excelencia de Chagas en Los Ángeles. Y ella encuentra lo mismo, los pacientes de cardiomiopatía chagásica, cuando los compara con otro tipo de pacientes, aún con el máximo manejo médico, mueren mucho más rápido. ¿Pero de qué depende esa mortalidad? Hay muchas cosas. Hace 2 años publicamos en un conjunto, en un esfuerzo también global, las guías de enfermedad de Chagas de la American Heart Association. Las publicamos tratando de buscar cuáles eran esas características distintivas de la enfermedad de Chagas. Me acuerdo que esta gráfica nos demoramos entre todos casi 2 meses en hacerla, y las alteraciones del ritmo son muy frecuentes: el bloqueo completo de rama derecha y el bloqueo anterosuperior izquierdo, ya ustedes lo saben, los bloqueos auriculoventriculares que terminan pacientes en marcapasos, la muerte súbita es muy frecuente, las anormalidades segmentarias, sobre todo el aneurisma apical y el aneurisma basal de la pared inferolateral, y una cosa muy interesante, la embolía. La embolía es muy frecuente en enfermedad de Chagas, no solamente por el aneurisma apical, aunque el aneurisma apical es el principal, digamos, marcador de eso. También porque hace mucha fibrilación auricular y sobre todo, y esto es interesante porque algunos estudios nos han mostrado que aún en Chagas indeterminado hay algunas alteraciones en el perfil de coagulación de los pacientes que sufren de enfermedad de Chagas, y eso es muy, muy interesante, porque al final del día esto representa en que hay una mayor tasa o episodios, hay mayor número de episodios de accidente cerebrovascular y de embolía sistémica en pacientes chagásicos que en pacientes con cardiopatía de otra etiología que no sea chagásica, y obviamente estamos hablando que el COVID es una enfermedad que tiene un alto riesgo de trombosis y que tiene factores de riesgo para eso, y que produce, por su alto riesgo de trombosis, tromboembolismo venoso, infartos en placas pequeñas y además coagulación intravascular diseminada. Así que estamos hablando de una enfermedad altamente trombogénica, donde los marcadores de trombosis se elevan rápidamente, como el dímero D, enfrentada a otra enfermedad que también tiene un alto riesgo de producir trombos. Entonces eso es bien interesante. Esos son los mecanismos por los que el COVID puede producir injuria miocárdica directa, tormenta citoquímica, microangiopatía, que también es un sello muy importante de la enfermedad de Chagas, miocarditis y ruptura de placas intermedias que llevan a eventos cardiovasculares. Esto es un análisis de los pacientes brasileños del doctor Stravelli, que bueno, acá debe haber alguno que otro chagásico, es lo más cercano que encontré, y hay un compromiso de la función miocárdica en un 22% de los pacientes, en 33% de los pacientes, perdón, y un 7% tienen compromiso respiratorio y al mismo tiempo cardiovascular. Y cuando esto pasa, la posibilidad de morir es mucho mayor. Así que el compromiso cardiovascular, estos no son pacientes chagásicos, son pacientes de Brasil, deben haber muchos pacientes y esperemos que ellos nos den sus resultados de lo que vieron en pacientes chagásicos. Todavía nosotros, bueno, estamos entrando desafortunadamente en el pico, en los próximos meses de pronto lo alcancemos, ojalá no sea tan grave, pero si pasa, parece inevitable, podremos de pronto tener la posibilidad de ver qué pasa con estos pacientes y ojalá salgan bastante bien y digamos, no, en Chagas no es tanto factor de riesgo como pensábamos o algo así. La tormenta citoquímica también es muy importante y sabemos que esto pasa en el COVID. Y esto es increíble, ¿cierto? Este estudio es de 1999 y a alguien se le ocurrió, ¿sí?, en su laboratorio, cruzar una dosis, un coronavirus también obtenido de murciélagos, pero no con Trypanosoma cruzi con ratones infectados con Trypanosoma cruzi, a ver qué pasaba, ¿cierto? Y bueno, la proliferación linfática fue muchísimo mayor cuando tenías el coronavirus y lo combinabas con Chagas, ¿cierto? La parasitemia en Chagas y coronavirus
mucho más alta, impresionantemente y estadísticamente significativa, mayor que los ratones que solamente tenían la infección por T. cruzi sin coronavirus, ¿cierto? Así que esto es interesante y nos hace pensar que aún los pacientes en fase indeterminada que teóricamente no tienen compromiso cardíaco podrían hacer una especie de rebrote o reinfección, pero no lo sabemos, ¿sí? Con T. cruzi. ¿Sí? Así que a veces tenemos la tendencia a colocar que estos pacientes tendrían el mismo riesgo y simplemente no lo sabemos y es algo que tendremos que averiguar, ojalá no en los próximos meses, ¿cierto? Otra cosa es cómo intervienen las medicaciones, qué pasaría con el Bendinazol, que está indicado en muchos de estos pacientes, no los que tienen cardiopatía avanzada, pero sí probablemente en niños, en mujeres en edad fértil, y no lo sabemos. Esto se publicó hoy del doctor Jotés, que es uno de los que más ha publicado también sobre Chagas y que se dedica a enfermedades olvidadas, tropicales olvidadas. Y él muestra cómo la ivermectina hoy está en el ojo de la posibilidad de que funcione. A Mauricio yo sé que le gusta mucho, que es nuestro chair, y tiene ivermectina, y algunos protocolos la utilizan para tratar el COVID, pero se utilizó en parásitos inicialmente. Y fíjense cómo la cloroquina para tratar Plasmodium también tuvo su papel, ya básicamente extinto, pero disminuía la carga viral, por lo menos in vitro, y lo mismo hacía la ivermectina. Entonces eso es interesante, y la pregunta es qué haría el Bendinazol. Como Bendinazol tenemos nosotros, nunca hemos hecho la prueba, y bueno, es mejor no hacerla, porque si eso llega a funcionar, pues se va a acabar el Bendinazol para pacientes chagásicos que realmente lo necesitan. Una de las consecuencias que tuvo el COVID, que es la que más nos preocupa, es cómo desaparecieron los infartos y la insuficiencia cardíaca de nuestros centros. O el COVID lo curaba, que es claramente algo que no pasa, o los pacientes no asistían. Yo nunca he visto más complicaciones o infartos complicados que en el último mes y medio. Esta mañana pasé revista pacientes de falla cardíaca, había una sala llena y ojo, 18 pacientes chagásicos descompensados, muchos de los cuales no fueron cuando empezaron los síntomas, a pesar de que tenemos una clínica de cardíaca que te podemos optimizar, y probablemente ese miedo de asistir tempranamente, casi todos con inotrópicos en estos momentos, evolucionando bien, gracias a Dios, qué es lo que estaba pasando, porque desaparecieron casi un 70% de los eventos cardiovasculares que normalmente veíamos y nos dimos cuenta que no desaparecieron, simplemente se quedaron en su casa y las consecuencias fueron peores. Hay muchas cosas que no sabemos, eso ya para terminar, y esas son las que nos matan. Si se acuerdan bien, este es un juego en una aplicación que ustedes pueden bajar, que tiene más de 10 años, ¿no? Y se volvió muy famosa. Antes no era muy famosa, aunque yo lo había jugado. ¿Sí? Se volvió muy famosa porque los chinos la bloquearon en febrero de este año, ¿cierto? Fábrica de plagas, Plague Inc. ¿Sí? Y es un poquito malévolo porque lo que tú tratas de hacer, eres un tipo que crea una infección, ya sea basado en virus, en bacterias, en protozoarios, y trata de infectar el mundo y acabar con el planeta. Es muy interesante porque es un juego muy intuitivo, ¿cierto? Tu meta es acabar con el mundo. Acá está cuando los chinos dijeron, lo bloquearon, este es el letrero que te salía. Y bueno, lo primero es que el juego te deja 3 lecciones para acabar el mundo con una infección. La primera, no puede ser muy letal a corto plazo. Primero porque el mundo, el Homo sapiens se pone alerta y va a encontrar la solución de alguna manera. La otra es crea una distracción y coge a la humanidad pensando en otra cosa. Si entonces tú pones fake news, creas una guerra en cierto sitio, alguna otra cosa, un apocalipsis zombie en África o algo así, y el mundo se distrae y esa es la forma de ganar el juego. Y la más importante, desarrolla la enfermedad en países pobres. Entonces, esto es un escenario, por ejemplo, en donde matas muy rápido. Y si matas muy rápido, alguien está buscando la vacuna y los países más importantes tratan de buscar la vacuna, pero no solamente eso. Si matas más personas, y eso le pasó exactamente al ébola, de las que puedes infectar, si la tasa de mortalidad supera la infección, casi que la infección se autocontiene. Así que en eso, el Trypanosoma cruzi, si hay alguna inteligencia en esto, es muy inteligente. Décadas, siglos ahí, en la sombra, como enfermedad olvidada. Cuando el
obviamente rápidamente desarrollamos la vacuna. ¿Y qué pasa con el COVID? Básicamente nunca en la historia ha habido un esfuerzo mayor en una carrera, básicamente un sprint de 100 metros tratando de encontrar la vacuna para algo que para el COVID-19. Así que ahí estamos en esa. Y 100 años tiene el Chagas en el planeta y básicamente ni siquiera estamos cerca de una vacuna viable, ¿sí? Y bueno, distrae el mundo. Esto pasó con la gripe española. Primera Guerra Mundial, básicamente nadie se dio cuenta, porque la Primera Guerra Mundial era más importante que una cosa que mató 50, 40 millones de personas y que se llama gripe española porque España era un país neutral en la Primera Guerra y fueron los únicos que se dieron cuenta que no solamente se les morían por balas, sino por una infección. Pero esto es lo más importante. Cada vez que yo empecé en Suecia o en Reino Unido, mi germen no tenía ninguna posibilidad, porque rápidamente encontraban la vacuna o encontraban la forma de que no se expandiera en el mundo. Publicaban cosas, científicos se unían, las universidades se unían. Así que para destruir la humanidad, alguna vez lo hice una sola vez, tenías que tener las tres cosas. No mates muy rápido, ¿sí? Empieza por un país pobre y distrae al planeta en ese escenario. Y eso es muy triste, porque llevamos 100 años de conocer el Chagas. Y créanme que tiene más herramientas para ser controlado que el mismo COVID, pero no la hemos controlado. Y casi que el juego dice, porque les tocó a ustedes. Y te da rabia, pero podría ser cierto, ¿no? Así que la ignorancia y no hacer cosas en nuestras propias enfermedades matan. Y fíjense esto, ¿no? Miren lo que le pasó a los seres humanos por no saber nada. Entre los años de 1348 y 1353, en pleno oscurantismo, la Yersinia pestis aniquiló entre el 50 al 70% de la humanidad conocida. El ser humano no supo hasta 300 años después qué fue lo que lo golpeó. Hoy se cura con 3 pastillas. Si nuestro problema fuera la Yersinia pestis, no hubiera pasado nada. Le hubiera dado a 10 personas, increíblemente. Pero mató a la humanidad en una época en que era vulnerable por sus conocimientos en pleno oscurantismo. Así que eso es interesante. Y se han publicado muchas guías, muchos estándares, muchas cosas, pero las cosas no cambian. Esto es bueno para que sepamos más de la enfermedad, es bueno para los médicos, pero no es bueno para los que toman decisiones en salud, para los hospitales, pero sobre todo el centro de esto, para los pacientes. Así que la Sociedad Interamericana de Cardiología y World Heart Federation, en un esfuerzo conjunto con otras organizaciones, World Heart Organization, Pan American Health Organization, American College, DNDi, Chagas Coalition, en un esfuerzo conjunto empezamos a trabajar en algo que es diferente, no en una guía, sino en una hoja de ruta para acabar la enfermedad en un tiempo determinado, la enfermedad de Chagas. Nuestra primera reunión fue en Buenos Aires, donde se reunieron las personas que queríamos trabajar y los entes, la mayoría con muchos años de experiencia en Chagas, y los que publicaba después en Punta Cana, y lo terminamos de pulir en Porto Alegre en un esfuerzo conjunto y lo publicamos en marzo. Y lo interesante es que tenemos vías en cada pequeña cosa que hacer en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, en Chagas congénito, y uno sigue la vía y entiende qué puede hacer, o en qué pacientes requieren tratamiento temprano, cuáles no requieren tratamiento temprano, cuáles no sabemos, y lo que se necesita es apoyar la investigación en ese tratamiento temprano, ¿cierto? Y sobre todo, también en cada uno de los escenarios, prevención primaria, tratamiento, diagnóstico, cuáles son los obstáculos y cuáles son las potenciales soluciones. Y esto no se va a quedar en un papel porque ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con otras instituciones a nivel latinoamericano para que estas soluciones que encontramos y cómo podemos erradicar la enfermedad realmente se pongan en el papel y sean ciertas. Es momento de parar las cosas que hemos hecho y esas son mis últimas 3 diapositivas, ¿cierto? Sí, esto pasó en la Fundación Cardiovascular. Les dije que hoy vi 8 pacientes hospitalizados con descompensación de cardiopatía chagásica. Vi de otros, pero vi muchos chagásicos, más que isquémicos y más que lo demás. Así que si tú eres, y este es un campesino de San Vicente de Chucurí que está lleno de Chagas y está viendo, esto pasó hace 5 años en el brote de ébola, que eso no alcanzó a ser pandemia ni cerca, pero tuvimos tanto terror fundado, pero al final terror que terminó, si matas muy rápido, acuérdate que no ganas en el jueguito, ¿cierto? Sí, y el tipo ve este letrero, nunca
Si usted está en África y tiene fiebre o dolor de cabeza, ¿qué piensa este campesino de San Vicente de Chucurí, donde hay todos los teatominos del planeta Tierra, ¿cierto? Bueno, si tengo fiebre, ¿será que tengo el ébola, ¿cierto? Entonces es donde estamos perdidos, porque nunca hubo ébola en Latinoamérica. Pero increíblemente hubo todas las campañas del mundo para tratar de erradicarlo. En cambio, 5 a 6 millones de personas en Latinoamérica tienen Chagas, 800.000 en Colombia. No hacemos nada, o no hacemos mucho, o no hacemos lo suficiente para tratar de erradicarlo. Así que debemos ser los cronistas de nuestro tiempo, así como Fray John Kling, que escribió, y esto es lo último en su diario, ¿cierto? Él escribió: es así que las obras notables no deben perecer con el tiempo y perderse en la memoria de las futuras generaciones. Esperando entre los muertos que la muerte llegue, he confiado a la Escritura lo que he escuchado y examinado de forma verídica. Y, ya que la Escritura no perece con el escritor, dejo este pergamino por si alguien de la raza de Adán puede escapar de esta pestilencia y, por lo tanto, continuar el trabajo que yo comencé. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su excelente presentación. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Pregunta el doctor Bollmann: ¿cree usted que es la interacción entre el parásito y el virus la responsable posiblemente de generar mayores complicaciones en la infección por COVID? ¿O cree usted que es el daño orgánico subyacente del paciente con cardiomiopatía chagásica en fase ya establecida o determinada? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo pienso que básicamente todo esto es especulación, ¿no? Yo no he visto el primer paciente chagásico con COVID. Bueno, no he visto el primer paciente con COVID. Si lo vi, no me di cuenta. Y en general pensamos que obviamente la condición persistente es más importante, porque se mueren los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y no isquémica y de cualquier otra forma. Así que si tienes cardiopatía por Chagas, obviamente tiene riesgo por tener insuficiencia cardíaca. Pero yo creo particularmente que acá vamos a tener desafíos particulares cuando tienes enfermedad de Chagas, y la mejor ejemplo es trasplante, en donde un trasplante en un paciente chagásico es totalmente diferente en un trasplante en un paciente no chagásico, y donde hay gérmenes en particular que pueden interactuar. Así que yo creo particularmente que esta alta capacidad trombogénica del COVID, aunado a la alta capacidad trombogénica de los pacientes chagásicos, puede ser una cosa mucho peor. Y no sé si la tormenta citoquímica puede hacer que haya reactivación de pacientes basales. Y hemos visto pacientes básicamente sin parasitemia que se trasplantan y años después desarrollan una reactivación. Así que el tripanosoma está casi siempre ahí, casi nunca se va. Y yo creo que claramente debe haber alguna interacción con este nuevo patógeno humano, y no debe ser favorable, ¿no? Pienso yo. No, nunca sabe. Perfecto. Otra pregunta en relación a lo que acaba de mencionar. Directrices específicas de anticoagulación en pacientes con cardiomiopatía chagásica. De pronto los podemos dividir en el que tiene fe disminuida y en fase indeterminada. ¿Usted alcanzó a mencionar algún sustrato trombogénico, alguna indicación puntual para anticoagular a un paciente, por ejemplo, en ritmo sinusal? No, en pacientes definitivamente no. Los estudios de María Jesús Pinazo, de hecho, ella trabaja con nosotros en los dos documentos, trabajó en el roadmap y también está trabajando en esta conceptualización de Chagas y COVID. Eso fue su tesis doctoral, y ella encontró que había alteración de los factores de coagulación en pacientes en fase indeterminada. Sin embargo, pues falta la parte más importante, encontrar que esa alteración se asocia con la enfermedad, y eso nunca lo hemos visto, o por lo menos no se ha descrito. Porque si eso fuera descrito, la fase indeterminada dejaría de ser fase indeterminada, ¿cierto? Y se convertiría en una enfermedad donde el compromiso es un aumento, un incremento, no sé, X de factores trombogénicos. Lo que sí lo hemos visto es en pacientes de alto riesgo. El doctor Sousa, en pacientes con cardiomiopatía, el doctor Sousa encontró que los pacientes con enfermedad de Chagas tenían 4 factores de riesgo importantes para desarrollar coágulos o accidente cerebrovascular. Uno, la fracción de eyección de menos del 50%. El segundo, que tuvieran aneurisma apical, y se le sumaba 2 puntos, casi cuadriplicaba el riesgo. Y además de eso, que fueran mayores de 48 años.
Perfecto. Es un tipo que se llama el algoritmo de Sousa. Ahora, no hay ninguna indicación, si tú no tienes fibrilación auricular, para anticoagular pacientes que tienen cardiopatía chagásica con mala función sistólica, pero eso es injusto, porque esa indicación no existe porque no hemos hecho estudios en eso. Nuestro centro empezamos hace aproximadamente un año un estudio para valorar cuáles eran esas alteraciones en esos pacientes y en pacientes que tenían fibrilación auricular, indicación del tratamiento, cómo era el comportamiento de la embolía sistémica y la seguridad de esos anticoagulantes, ya sea warfarina o los anticoagulantes directos, en este escenario. Y no tenemos todavía una respuesta, pero creo que también vamos a poder encontrar algunas respuestas sobre qué hacer con este tipo de pacientes, aunque claramente no es un ensayo clínico y no nos va a dar la respuesta definitiva. Yo particularmente, si tienes un aneurisma apical muy grande y muy baja función sistólica, lo que pasa es que me tengo que pegar de la fibrilación auricular, ¿cierto? Pero es solo mover los cables y vas a ver fibrilación auricular y indicarlo. No, eso es mentira, ¿cierto? No, espero que esto no esté siendo grabado. Hay otra inquietud respecto a, bueno, posiblemente no sé si han datos suficientes para establecer que el Chagas en fase indeterminada pueda ser un factor de riesgo para la infección por COVID y para desenlaces adversos en COVID. Sí, esa es la pregunta del millón. No lo sabemos. Probablemente los brasileños que tienen muchos Chagas y tienen mucho COVID, nos puedan dar alguna respuesta. No ahora, en el futuro. Las bases fisiopatológicas para que eso pase están dadas. Yo personalmente creería que podría no ser el mismo comportamiento, pero eso se basa en absolutamente nada, sino en una concesión fisiopatológica y no en la infección real. Estaremos pendientes, ojalá, si no tenemos pacientes con eso, mucho mejor, pero si los tenemos, es un foco de interés saber si su diagnóstico o no va a ser diferente. Ahora hay un registro que es derivado del registro Américas, que el director es Juan Esteban Gómez, uno de nuestros cardiólogos y jefe de falla cardíaca de Valle del Lili, de cardiología, y ese registro es sobre COVID y sobre las manifestaciones cardíacas en Latinoamérica, y estoy seguro que ahí tendremos pacientes chagásicos y sabremos un poquito más. Obviamente ahí no estarán los indeterminados, pero yo pienso que veremos pacientes y tendremos algunas respuestas de los que conocíamos como indeterminados y tuvieron COVID y veremos cómo irá su evolución, pero ahora no tenemos esa respuesta. Bueno, perfecto. Aquí hay varias preguntas. Una pregunta puntual respecto a si existe algún perfil de presentación especial del COVID en el contexto del paciente con cardiomyopatía chagásica. Sabemos si hacen más miocarditis, si hacen más fenómenos de eventos. Sí, claro, es parte de la misma respuesta, no lo sabemos. Yo particularmente, sobre todo por la respuesta trombogénica, creo que esto podría ser peor, pero no lo sabemos ahora. Vamos a tener datos en los estudios posteriores, pero no lo sabemos. Perfecto. Bueno, nos queda poco tiempo. Hay una situación particular que mencionó usted en la charla y preguntan, obviamente en Europa el diagnóstico por la falta de sensibilidad hacia la enfermedad se puede retardar. ¿Cree usted que está sucediendo lo mismo en algunas regiones de nuestros países, áreas urbanas? ¿Y qué recomendaciones haría usted específicamente, prácticas 3 o 4, para tratar de llegar a una detección más temprana y un tratamiento adecuado de Chagas? Oh, eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta porque claramente yo iba a poner un ejemplo, pero lo quité, ya era suficientemente larga la presentación, de cómo en pacientes que se habían trasplantado en Cedars-Sinai en Los Ángeles, de 31 de países endémicos, solo 2 tenían Chagas cuando se trasplantaron, pero se reactivaron 5, y cuando les hicieron la prueba a todos, 11 tenían Chagas y se trasplantaron sin tener la menor idea que lo tenían. Quiero decir, claramente lo pasamos por encima. Y no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino también en Latinoamérica, porque esto es una región endémica como todo. Puede que haya más en Arauca, en Casanare, en Santander, norte de Santander, pero tenemos pacientes de todas partes. El doctor Cárdenas es de Santander y vive en Pereira, ¿sí? Entonces, tenemos gente que migra de estas partes al resto de Colombia y hay que sospecharlo. Y créanme que muchas personas en
Es la primera cosa que hacemos cuando pisa cardiopatía, pero hay sitios donde no hay poca sensibilidad y esto se comporta de manera diferente. Y tiene implicaciones prácticas. Y una es que al no detectar chagásicos, por ejemplo, cuando estás hablando de mujeres en edad reproductiva, una de las formas de transmisión es transmisión vertical. Y en Europa y en Estados Unidos es la primera forma de transmisión o de producción de nuevos casos de Chagas, la transmisión vertical. Y entonces identificar a esas personas es una ápice a que tengamos nuevos casos que pudiéramos evitar. Así que, primera recomendación, desde mi punto de vista, se debe hacer tamizaje prenatal universal en Colombia y en Latinoamérica para pacientes que tienen Chagas, independiente de tu estrato social. Porque puede que tú yo he tenido historias, algún día se las contaré, de transmisión vertical inadvertida en pacientes que después mejoran su estrato social. Entonces, esa es la primera recomendación. Segundo, todo paciente con cardiopatía dilatada que venga de zona endémica, pero inclusive si no es así, también debe pedírsele al menos una serología para T-Cruz. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero también, y es también muy importante, si tienes un caso identificado de Chagas, y es mi última recomendación, busca casos en la familia, porque siempre los vas a encontrar en mi experiencia y es importante para diagnóstico temprano e intervención temprana. Perfecto. Luis, preguntan respecto a la utilidad de biomarcadores para de pronto detección en forma temprana de compromiso miocárdico antes de tener un compromiso detectable por eco, por electro, por función. ¿Cuál es el comportamiento de la utilidad de los biomarcadores en Chagas? Oh, esa es una pregunta muy bonita. Nosotros, nuestro grupo ha estado trabajando en eso, no lo incluí en la presentación, obviamente, pero nosotros trabajamos con todos los biomarcadores, trabajamos con troponina T de alta sensibilidad, trabajamos con NT-proBNP, trabajamos con ENGAL, ST2, y encontramos que todos se elevaban precozmente en los estadios tempranos de insuficiencia cardíaca, a pesar de que el eco era normal. Eso lo publicamos hace 3 o 4 años en International Journal. Y ahora tenemos otro paper que está en publicación, que son los resultados del seguimiento de esos pacientes durante aproximadamente 4 años. Y son muy interesantes. Ya sabemos que se elevan temprano, pero son predictores increíbles de cómo va a ir la enfermedad. Entonces, los 3 mejores fueron ST2, troponina T y NT-proBNP. Si tienes NT-proBNP en más de 1000 y tienes ST2 en más de 25, 35, la posibilidad de morir es casi el 80%. Y cuando es troponina más de 16 y NT-proBNP más de 1000 es 60%. Si es lo opuesto a ambos, casi el 0% de mortalidad. Así que estamos ganando mucha información sobre la enfermedad que nos puede ayudar a focalizarnos mucho más, obviamente, ser más estricto en el seguimiento de pacientes con alto riesgo. Eso va a salir publicado pronto. Ahí está mi mail. Yo te puedo mandar al que hizo la pregunta los trabajos, no solamente los publicados por nosotros, por nuestro grupo, sino por otras personas que te pueden dar más claridad de cuál es el comportamiento de los biomarcadores en ese grupo específico de pacientes. Perfecto. Bueno, una pregunta, créame que no la hice yo, dice, buenas noches, experiencia de manejo con la ivermectina. ¿Cuál es la evolución si hay conocimiento en miocapnia? No, ese fue en Chagas y COVID. No. En Chagas ninguna, ¿no? En COVID, obviamente yo no soy experto en COVID. Bueno, claro que hemos sido tan bombardeados que hemos tomado un curso, casi un masterado de COVID en los últimos 2 o 3 meses. En COVID, bueno, todo empezó con los australianos. Ellos utilizan ivermectina en las tribus indígenas australianas para tratar una cantidad de parasitosis que tienen y ha funcionado bastante bien. Ahí lo menciona en el artículo Peter Hotez y ellos encontraron que había una reducción muy importante de la parasitemia en las 48 horas. Había un artículo en pre-publicación que ni lo voy a mencionar porque no se ha retractado, pero simplemente no se va a publicar, que eran de los mismos autores de la hidroxicloroquina en el seguimiento, que mostraba diferencias significativas en desenlaces en COVID, pero no sabemos qué tan de esos datos sean ciertos o no. Así que hoy no se podría dar una recomendación en COVID. Claramente no hay una recomendación en Chagas. Las 2 medicaciones tope siguen siendo Bendidazol y Nifurtimox, y claramente hay un gap, hay una brecha en el conocimiento para tener medicaciones más seguras, de menos
sean universalmente aplicables y que sean más eficaces. El Medinazol es bastante eficaz disminuyendo la parasitemia. Ivermectina, bueno, sería bueno que alguien hiciera un estudio en Chagas, pero nunca lo he visto, ¿no? Perfecto. ¿Alguna recomendación, sabiendo el riesgo que tienen esos pacientes con Chagas establecido de arritmias, bloqueos cardíacos? ¿Alguna recomendación especial respecto al tratamiento cuando ya tienen infección por COVID moderada o sintomática moderada o severa? Sí, eso es una muy buena pregunta. Aunque cualquier paciente puede desarrollar eventos de arritmia durante COVID y se han visto, independiente que tengan cardiopatía o no, la misma miocarditis por COVID lo hacen pacientes sin antecedentes. Claramente los pacientes que tienen persistencia tienen más riesgo y hemos visto eventos de arritmias por secundarios a infarto, pero también secundarios a sustrato isquémico. Definitivamente ayer la FDA sacó la hidroxicloroquina, así que yo esto no lo daría ni por equivocación en un paciente chagásico y hoy básicamente no lo daría en nadie porque no tenemos suficiente evidencia de beneficio y en un chagásico una droga proarrítmica puede ser el infierno, ¿cierto? Porque sabemos que son muy arritmogénicos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista mi recomendación es no hidroxicloroquina. Obviamente una monitorización más estricta de estos pacientes, aun cuando son asintomáticos con Chagas, es necesaria, ¿cierto? Así que electros ocasionales sin tener que salir de casa, no lo sé, es difícil, podría ser una recomendación en un paciente que no esté desarrollando tantos síntomas y que no esté monitorizado, pero por lo menos ese paciente debe tener un electrocardiograma en urgencias cuando entra con síntomas o sin síntomas, mirar el QT, mirar si no tienen extrasístoles ventriculares que estén muy juntas o que se estén produciendo en mucha cantidad y sobre todo una vigilancia muy cercana y muy estricta en un escenario en que tampoco lo sabemos. Como les digo, básicamente no hay un caso reportado todavía de alguien que haya visto un chagásico con cardiopatía y COVID, pero deben estar, simplemente no están publicados. Bueno, Luis, excelente actividad, excelente presentación. Muchas gracias a todos por su participación y le dejo el micrófono para que se despida y sus últimos tips. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mauricio, también por tus preguntas y por estar ahí. Tú has trabajado también con Chagas con nosotros, vienes de una región de Chagas y el mensaje para todos, para los médicos, para el personal de salud que está ahí oyéndome, es, esto es nuestro problema. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que es de nosotros, que da a personas vulnerables. Y así como hablamos de proteger vidas de COVID, de todos, deberíamos hablar de proteger vidas de las personas que tienen menos capacidad de poder tener medios económicos para poder tener un seguimiento estricto de esta enfermedad. Esta es nuestra enfermedad, es la enfermedad más latinoamericana que existe en la historia y carecemos de respuesta porque muchos de nuestros esfuerzos en investigación están dirigidos a otras cosas que otros investigan, enfermedades químicas, placas ateroscleróticas, son importantes, pero Chagas es muy importante y nosotros, ¿sí?, somos los llamados a dar las respuestas que permitan primero erradicar esa enfermedad en la forma humana, sí, del planeta, pero sobre todo brindar cuidado a nuestros pacientes y brindar alternativas porque tengan una vida larga y próspera y que no haya, sobre todo, nuevos casos. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Los invito a los próximos tópicos selectos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del capítulo de Falla, para que estén muy atentos porque vamos a tener temas increíbles. Yo pienso que van a ser mucha utilidad en esta época en donde yo no los puedo ver a los ojos, pero sé que están pendientes de todos los conocimientos que se pueden extraer de este tipo de webinar de personas que saben mucho. Así que muchas gracias y hasta otra oportunidad. Buenas noches.